La lluvia golpeaba las ventanas del departamento en Polanco, como si quisiera recordarle a Mariana que el mundo seguía existiendo más allá de esas paredes. Eran las 11:47 de la noche cuando escuchó la llave en la puerta. Andrés, su marido de 12 años, ejecutivo en una empresa de telecomunicaciones, llegaba tarde nuevamente. Mariana estaba acostumbrada a eso. Lo que no estaba acostumbrada era al silencio que lo acompañaba. Durante los primeros años de matrimonio, Andrés llegaba contando historias, anécdotas del trabajo, chismes de las juntas directivas, comentarios sobre los clientes imposibles. Su voz llenaba el departamento como si fuera música de fondo, constante, previsible, tranquilizadora. Ahora, en los últimos meses, esos relatos habían desaparecido. Llegaba, saludaba con un beso en la mejilla, siempre en la mejilla, nunca en los labios, y se iba directo a la habitación. Su teléfono vibraba constantemente. Lo guardaba rápido, demasiado rápido. Mariana fingía dormir. Llevaba 3 semanas haciéndolo. A los 38 años, con el cabello castaño largo que Andrés alguna vez había adorado, Mariana se había vuelto invisible en su propia casa. No era por falta de esfuerzo. Mantenía el departamento impecable, aunque fuera solo para ella. Cocinaba sus platos favoritos los fines de semana, aunque él casi no comiera en casa. Se depilaba, se maquillaba. Usaba los perfumes que él le regalaba en Navidades pasadas. Nada funcionaba. Era como intentar llenar un vaso que alguien había volteado sin que ella lo notara. El departamento en Polanco era bonito. 3 recámaras, 2 baños, una vista a la avenida Paseo de la Reforma desde el piso 18. Mariana lo había decorado con cuidado. Cortinas grises, muebles minimalistas pero cálidos, arte mexicano contemporáneo en las paredes. Era el hogar que siempre había querido. O al menos, eso era lo que creía cuando lo compraron hace 7 años. En esos momentos donde Andrés aún la tocaba sin que ella tuviera que pedirlo. Mariana era educadora. Trabajaba en una escuela privada en San Ángel, enseñando literatura a adolescentes. Ganaba bien, no tanto como Andrés, pero suficiente. Había insistido en mantener su independencia financiera desde el principio, algo que su madre nunca entendió. ¿Para qué trabajas si tu marido gana lo suficiente?, preguntaba. Mariana no sabía cómo explicarle que necesitaba saber que podía salir corriendo si era necesario, que necesitaba saber que tenía sus propias alas. Ahora, mientras escuchaba a Andrés moverse en la habitación, decidiendo si pasaba por su lado o si iba directamente a la cama de huéspedes, donde dormía desde hacía 2 meses, Mariana supo que ese instinto que la había llevado a mantener su trabajo era lo más inteligente que había hecho en años. Se levantó sin hacer ruido. Su teléfono estaba en la mesita de noche, la pantalla iluminada por una notificación de correo. A través de la puerta entreabierta del dormitorio podía ver a Andrés en el pasillo, también mirando su teléfono. Su cara estaba iluminada por la pantalla, y en esa luz azulada, Mariana vio a un extraño. No al hombre con el que había pasado 12 años, a un extraño que parecía esperar algo, esperando un mensaje, esperando a alguien. Mariana cerró los ojos. Durante los últimos 3 años, Andrés había ascendido a director general de operaciones. Era una posición importante, respetada, envidia de muchos en su industria. Con el ascenso vinieron viajes frecuentes, comidas de negocios hasta tarde, juntas en fines de semana. Mariana lo había celebrado con él. Había planeado una cena especial, había comprado champán caro, había usado el vestido negro que sabía que le gustaba. Andrés había vuelto a las 11:30, cansado, sin energía para nada. Fue un día agotador, había dicho. Solo necesito dormir. Era un patrón que se repetía. Con cada ascenso, con cada éxito profesional, Andrés se alejaba más. Como si el mundo corporativo lo estuviera consumiendo desde adentro, dejando una cáscara que se parecía a su marido, pero que no era realmente él. O quizás, pensó Mariana en la oscuridad de su habitación, nunca fue realmente él. Quizás simplemente había estado usando un disfraz los primeros años y ahora se estaba quitando. Pasó 1 hora scrolleando su teléfono sin leer nada. A las 12:43
escuchó que Andrés se metía a la cama de huéspedes. A las 1:15 su respiración se había normalizado en el patrón del sueño. Mariana se levantó nuevamente, caminando descalza por el pasillo oscuro hacia la sala. La sala era su lugar favorito en el departamento. Grandes ventanales que daban a la avenida, donde los últimos vehículos de la noche pasaban como puntos de luz. Aquí, sola, podía pensar. Aquí podía ser ella misma, sin pretender que todo estaba bien. Se sentó en el sofá gris, envolviendo sus piernas en una manta. La lluvia continuaba afuera, constante, hipnótica, y en esa soledad, mientras la ciudad dormía bajo el agua, Mariana se permitió hacer una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Cuándo decidió quedarse con un hombre que ya se había ido? No tenía respuesta. Lo que sí tenía era su teléfono. Después de años de mantener esa barrera entre la privacidad de Andrés y su propio derecho a la verdad, Mariana hizo algo que nunca antes había hecho. Se conectó a la red Wi-Fi del departamento desde una ventana de incógnito en su navegador. Entró en el router. Su contraseña seguía siendo Mariana 1993, el año de su nacimiento, algo que ni siquiera sabía. Desde allí podía ver los dispositivos conectados, el iPhone de Andrés, una computadora portátil desconocida, un iPad que no reconocía. Su corazón comenzó a acelerarse. Fue a la habitación de huéspedes donde Andrés dormía. Abrió la puerta con cuidado. En la penumbra podía ver su forma bajo las cobijas. El teléfono estaba en la mesita de noche, conectado al cargador. Sin permitirse pensar demasiado, Mariana tomó el teléfono. Su pulso latía en sus oídos. Esto era diferente. Esto era cruzar una línea. Presionó el botón de inicio. El teléfono se iluminó con un reconocimiento facial que no funcionó en la oscuridad. Mariana salió de la habitación rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. En el baño, con la puerta cerrada y la luz tenue, intentó nuevamente. Esta vez, el teléfono se desbloqueó. Sus manos temblaban mientras abría WhatsApp. El primer chat que vio fue con un contacto guardado solo como V. Los mensajes eran recientes, de hoy. ¿Llegaste bien? Sí, ella está durmiendo. Te extraño. Yo también. 2 días más. Mariana sintió como si alguien le estuviera apretando el pecho desde adentro. 2 días más. 2 días más qué. 2 días más hasta qué. Escroleó hacia arriba. Los mensajes databan de hace 3 meses. Al principio eran profesionales. Confirma la junta de mañana. Revisa el documento que envié. Luego, gradualmente, el tono cambió. Primero con emojis, después con palabras más cálidas. Hoy fue difícil, gracias por escuchar. Me hace sonreír cuando todo es caos. Hace un mes los mensajes se volvieron íntimos. No puedo dejar de pensar en ti. Esto es lo mejor que me ha pasado en años. Mariana leyó cada palabra como si fuera vidrio molido en su garganta. Luego, hace 2 semanas, un mensaje de video. Mariana titubeó. No quería verlo. Quería arrojar el teléfono por la ventana y regresar a la cama y pretender que nunca había pasado esto. Pero sus dedos ya estaban presionando play. Era Andrés, en la oscuridad de lo que parecía ser un auto estacionado. Su cara, que ella conocía mejor que la suya propia, mirando directo a la cámara con una expresión que Mariana nunca le había visto. Ternura, vulnerabilidad, felicidad. «Hola, amor», decía en el video. «Solo quería verte. Te extraño». Mariana apagó el teléfono. Pasó lo que podría haber sido 5 minutos o 1 hora en el piso del baño, con la espalda contra la puerta. Su mente estaba en blanco, excepto por una pregunta que se repetía como un eco. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que lo perdió? Regresó el teléfono antes de que Andrés despertara. Se metió a la cama, mirando el techo. A las 2:47 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés en el chat de pareja que casi no usaba. «Mañana tengo que salir temprano. Un cliente en Monterrey. Volveré el viernes por la noche». Mariana leyó el mensaje 3 veces. Monterrey. El viernes. Ella sabía de repente y con certeza absoluta que Andrés no iba a Monterrey, que V probablemente vivía en Monterrey, que los próximos 4 días, mientras ella fingía que todo estaba normal,
Andrés estaría viviendo una vida completamente diferente. Se permitió sentir el peso total de la traición. Se permitió llorar, silenciosamente, bajo las sábanas. Y luego, cuando el llanto se terminó, cuando solo quedaba un vacío frío en su pecho, Mariana comenzó a pensar, no con emoción, sino con la claridad que solo viene después de haber tocado fondo. Andrés creía que ella era débil, que era ingenua, que podía engañarla indefinidamente mientras ella seguía cocinando sus platos favoritos y mantuviendo limpio el departamento. Mariana decidió que era momento de mostrarle exactamente cuán equivocado estaba. No iba a confrontarlo, no iba a llorar y suplicar que regresara, no iba a hacer drama, iba a ser más inteligente que eso, iba a ser paciente, iba a ser silenciosa, y cuando llegara el momento, iba a destruir todo lo que él había construido, no con violencia, sino con verdad. El amanecer comenzó a colorear el cielo mientras Mariana se levantaba de la cama. En el espejo del baño, su cara estaba hinchada por el llanto, sus ojos inyectados de sangre. Pero en esa cara, por primera vez en meses, vio a alguien que tenía un plan. Cuando Andrés salió del departamento a las 6:30 de la mañana, Mariana le sonrió desde la cocina mientras él tomaba su café. «Buen viaje», le dijo. «Ten cuidado». Andrés se inclinó para besarla en la mejilla. Ella ni se movió. Simplemente esperó hasta que él se fue, hasta que escuchó que el elevador cerraba sus puertas. Luego fue a la computadora. Si Andrés creía que podía mantener una vida doble, iba a descubrir que Mariana era más que capaz de investigar, que tenía paciencia, que tenía acceso a información que él ni sabía que había dejado expuesta. La venganza de Mariana no sería rápida, sería exacta, sería devastadora y sería completamente, absolutamente legal. Capítulo 2. La investigación. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de la vida de Mariana. Mientras Andrés estaba en Monterrey, o donde quiera que B viviera, ella se comportaba exactamente como si nada hubiera pasado. Iba a trabajar, enseñaba sus clases de literatura, sonreía a sus estudiantes, calificaba tareas. Pero por dentro, su mente funcionaba diferente. Era como si hubiera activado una parte de sí misma que había estado dormida durante años. El miércoles por la mañana, mientras sus estudiantes de tercero de secundaria debatían sobre los temas de García Márquez, Mariana tomó una decisión. Cuando regresara a casa, tendría que ser muy cuidadosa. No podía dejar rastros, no podía hacer nada que Andrés pudiera notar. Durante la comida se encerró en su oficina en la escuela. El Wi-Fi era bueno. Abrió una ventana en el navegador de incógnito y buscó software para rastrear teléfono. Luego lo borró del historial. Luego buscó recuperar mensajes eliminados de WhatsApp. Luego lo borró. Luego buscó cómo acceder a registros de ubicación de una cuenta de Google. No era hacker, pero era educadora, lo que significa que había pasado los últimos 15 años aprendiendo cómo funcionaban los adolescentes, cómo accedían a cosas que no deberían, cómo cubrían sus rastros. Andrés subestimaba su inteligencia. Lo había hecho durante 12 años y ella finalmente entendía por qué. Era porque ella se lo había permitido. Había jugado el papel de esposa ingenua tan bien que él simplemente asumió que lo era. Ese error sería su perdición. Esa noche, Mariana hizo algo que requirió acceso físico. Mientras Andrés dormía en un hotel de Monterrey, o en la casa de B, no importaba, ella se acercó sigilosamente a su computadora en el estudio. Era una MacBook Pro, última generación, que él mantenía bajo llave, literalmente. Cuando Mariana fue a abrirla, estaba pasada con contraseña. Pero ella conocía a Andrés. Había pasado 12 años observando sus hábitos. Sus contraseñas siempre seguían el mismo patrón. Nombre de mascota, plus, año plus, símbolo. Su primer intento fue Simba 2012. Simba era el perro que tenían cuando se casaron que murió hace 5 años. No funcionó. Segundo intento, Reforma 2018. El nombre de su avenida favorita. No funcionó. Tercero, Victoria 2020. El nombre que quería si tuvieran una hija. Esa funcionó. Mariana sintió un escalofrío.
Contraseña de una hija que nunca tuvo, porque después de 5 años de matrimonio, cuando ella sugirió que hablaran sobre tener hijos, Andrés dijo que no estaba listo, que necesitaba enfocarse en su carrera, que quizás más adelante. Pero más adelante nunca llegó, y cuando ella cumplió 35 años, cuando la ventana biológica comenzaba a cerrarse, simplemente dejó de preguntar. Ahora ella sabía por qué. Victoria era otra mujer, probablemente la amante. La computadora tenía 3 años de historial sincronizado en la nube. Mariana fue directo a los correos. Hubo cientos de ellos, entre Andrés y Victoria Mendoza, directora ejecutiva de finanzas en la empresa Telemetrics, una subsidiaria de la compañía de Andrés, ubicada en Monterrey. Los correos eran profesionales al principio, luego no lo eran. Espero que la presentación te gustara. Fue un placer pasar tiempo fuera del contexto de la junta. ¿Placer? ¿Es eso lo que fue? Sabes que sí. Por favor, no lo hagas difícil. Estoy en una posición complicada. ¿Complicada? Tú me llamaste. Tú dijiste que me querías ver. Tú dijiste que esto era diferente. ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a tu vida normal el lunes y yo simplemente espero tu próximo viaje de negocios? Los correos se extendían a lo largo de 3 meses. Al principio eran tentativos, luego apasionados, luego enojados, luego tiernos nuevamente. Mariana leyó cada uno, tomando notas mentales. Victoria no era una secretaria joven. Era 34 años, ejecutiva respetada, divorciada, sin hijos. Había una foto de ella en el directorio de la empresa que Mariana encontró en línea. Hermosa, de una manera calculada. Cabello rubio, perfectamente cortado. Traje de ejecutiva. Sonrisa profesional. Mariana guardó la foto en su teléfono. Luego accedió al banco de datos de la empresa de Andrés. Usó la contraseña que encontró pegada bajo el teclado de la MacBook, cuán ingenuo podía ser, y revisó los gastos de viaje de los últimos 6 meses. Monterrey, 3 veces. Guadalajara, 2 veces. Cancún, 1 vez. Canceló, presionó, leyó los detalles de cada viaje, hoteles de 5 estrellas, restaurantes caros, facturas de spa. En uno de los viajes a Monterrey había un gasto de $3,500 en joyería. Una gargantilla de diamantes, según el recibo. Mariana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo conocía más de lo que él se conocía a sí mismo. Estaba en la fase romántica, la fase donde creía que esto era amor, donde creía que podría dejar su vida y comenzar de nuevo, donde estaba invirtiendo dinero y tiempo y emociones en Victoria, porque Victoria le hacía sentir que era una mejor versión de sí mismo. Pero eventualmente, eso pasaría. Eventualmente, Victoria sentiría lo mismo que Mariana sentía ahora, que él se alejaba, que sus promesas se evaporaban, que era un hombre que mentía tan bien que casi creía sus propias mentiras. Mariana cerró la computadora. Su plan estaba comenzando a tomar forma. El jueves, mientras esperaba que Andrés regresara, Mariana fue a una notaría que conocía en San Ángel. Llevaba documentos, registros, copias de todo lo que había encontrado. Los abogados necesitarían evidencia, y ella estaba siendo muy cuidadosa con cómo la recopilaba. ¿Divorcio?, preguntó el notario, un hombre mayor con gafas que la miró con compasión. Eventualmente, respondió Mariana. Por ahora solo estoy recopilando información. El notario notarizó todo, cada correo, cada gasto, cada foto. Era oficial, era legal, era indiscutible. Mariana guardó copias en un sobre sellado, en una caja de seguridad en un banco diferente al que usaba Andrés. También envió copias por correo certificado a su hermano en Querétaro, con instrucciones de guardarlas en un lugar seguro. Si algo le pasaba, si Andrés descubría lo que estaba haciendo y perdía la cabeza, al menos la evidencia sobreviviría. El viernes por la mañana, Andrés llamó. «Mi amor, lamento, pero el cliente quiere que nos quedemos un día más. Regresaré mañana por la noche». Mariana escuchó la alegría thinly veiled en su voz. Un día más con Victoria. Un día más de vivir una mentira. «No hay problema», respondió Mariana. «Cuídate». Esa noche, mientras Andrés probablemente estaba en la cama de Victoria, Mariana se conectó a las redes sociales. Instagram,
LinkedIn, Facebook. Victoria Mendoza tenía perfiles en todos lados. Las fotos de Instagram eran principalmente de trabajos corporativos, viajes y, curiosamente, muchas de ellas sola. Selfies, puestas de sol, comidas en restaurantes, la mayoría de hace menos de un año. Luego Mariana miró más hacia atrás. 2 años atrás, Victoria estaba casada. Había fotos con un hombre, sonriendo, en playas, en restaurantes. Las fotos duraron hasta hace 24 meses. Luego desaparecieron, pero en los comentarios viejos de esas fotos podía leer fragmentos de la historia. Comentarios de amigas diciendo cosas como «Te ves tan feliz» y «Ustedes son los más lindos». Mariana buscó Victoria Mendoza, divorcio 2023. Encontró un artículo en un periódico local de Monterrey. No muchos detalles, pero suficientes. Victoria Mendoza, ejecutiva financiera, se separó de su marido después de 5 años de matrimonio. El artículo mencionaba que fue una separación mutua y cordial. Mariana dudaba que fuera cordial. Probablemente fue tan cordial como la suya sería con Andrés. Entonces Mariana hizo algo que la asustó un poco. Se creó un perfil falso en Instagram. Un perfil de hombre, de 39 años, que trabajaba en recursos humanos. Le pasó algunas fotos de un modelo de un sitio de stock fotos. Luego, cuidadosamente, comenzó a seguir a Victoria. Pasó 1 hora puliendo el perfil, asegurándose de que pareciera real. Postes antiguos sobre política corporativa y motivación. Comentarios en fotos de gente desconocida. Era convincente. Era lo suficientemente falso para ser verdadero. Entonces, Mariana hizo clic en «Seguir a Victoria Mendoza». Victoria aceptó la solicitud de seguimiento al día siguiente. Y 1 semana después, cuando Mariana envió un mensaje privado, algo vago sobre un evento corporativo, Victoria respondió. Fueron mensajes corteses, profesionales. Mariana nunca fue directa, pero siempre estaba allí, siendo amable, siendo interesante, siendo alguien que Victoria podría llegar a considerar un amigo. Era manipulación. Mariana lo sabía, pero era una manipulación completamente necesaria. El sábado por la noche, Andrés regresó a casa. Mariana estaba en el sofá leyendo un libro cuando entró por la puerta. Se levantó, lo abrazó, lo besó en la mejilla como si nada estuviera mal. Porque por fuera, nada estaba mal. Por dentro, Mariana estaba construyendo un edificio de ruinas que eventualmente lo enterraría a ambos. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó mientras él se dejaba caer en el sofá, cansado. «Agotador», respondió. «El cliente tiene expectativas imposibles, pero conseguimos el contrato». Mentira. El cliente probablemente fue en segundo plano mientras él pasaba tiempo con Victoria. «Me alegra», dijo Mariana. «Debes estar muerto. ¿Quieres que te haga algo de comer?» «No, estoy bien. Solo quiero dormir». Mientras Andrés se iba a la cama de huéspedes, Mariana se permitió una sonrisa pequeña. Él no tenía idea de en qué se había convertido ella, de cómo su traición la había transformado en algo más fuerte, más inteligente, más peligrosa. En los siguientes 2 meses, Mariana construyó su caso, documentó cada viaje, cada gasto, cada mensaje, continuó siendo amable con Andrés, cocinaba, mantenía el hogar, fingía dormir mientras él viajaba, y en línea, bajo un perfil falso, se convirtió en confidente de Victoria. Fue fácil. Victoria estaba sola. Su divorcio la había dejado cautelosa sobre las relaciones, pero Mariana, en la forma de Carlos García, el perfil falso, era alguien que simplemente escuchaba, que no demandaba nada, que hacía que Victoria se sintiera menos sola en sus miedos corporativos. 3 meses después de encontrar los primeros mensajes, Mariana había documentado más de 50 $1,000 en gastos relacionados con los viajes de Andrés. Tenía acceso a conversaciones que mostrarían que la relación iba más allá de lo profesional. Tenía pruebas de que Andrés estaba planeando, en correos que Mariana encontró en la papelera de la computadora, dejar a Mariana y construir una nueva vida con Victoria en Monterrey. Pero Mariana no actuaría aún. Aún no. En enero,
Antes de que Andrés viajara nuevamente a Monterrey, Mariana hizo su primer movimiento. Se conectó a la red Wi-Fi del departamento desde su computadora del trabajo. Buscó la factura del servicio de Netflix que Andrés había pagado con su tarjeta de crédito personal. Cambió la contraseña a algo que Andrés no conocía. Luego, accedió a todos sus servicios de streaming. Cambió las contraseñas de su email. Accedió a su Google Drive. Todo era legal. Eran cuentas compartidas. Ella tenía acceso. Y aunque era un poco gris en términos de privacidad, en un divorcio sería completamente aceptable como parte de la investigación. Pero el verdadero movimiento fue el siguiente. Mariana llamó a un detective privado. Era un hombre que su padre había usado años atrás para un asunto comercial. Era discreto, profesional, y sabía cómo recopilar evidencia que era legalmente válida. «Sospecho que mi marido está siendo infiel», le dijo sin emociones. «Necesito evidencia que sea legal, que pueda usar en una corte de divorcio». El detective asintió. «¿Tienes presupuesto?» «Sí», respondió Mariana, «sea cual sea el costo». Capítulo 3. El legado. Los próximos 4 meses fueron la parte más difícil, no porque fuera emocionalmente agotador, aunque lo era, sino porque requería una perfección casi imposible. Mariana tenía que seguir siendo la esposa perfecta mientras construía el caso para destruir al marido que había dejado de existir hace mucho tiempo. El detective privado entregó los primeros resultados en marzo. 23 páginas de documentación, fotos de Andrés y Victoria entrando y saliendo de hoteles, facturas de restaurantes, registros de llamadas, fechas, horas, ubicaciones, todo perfectamente legal, perfectamente admisible en un juzgado. Mariana los leyó en la oficina de seguridad de su banco, sola, con la puerta cerrada. Su cuerpo experimentó una reacción física, náuseas, temblor en las manos, al ver la evidencia de 12 años de matrimonio siendo destruida en blanco y negro. Pero no lloró. Había terminado de llorar hace meses. Lo que hizo fue organizar. Contrató un abogado especializado en derecho matrimonial. Era una mujer de 52 años, con acento norteño, y con una reputación feroz en los juzgados de la Ciudad de México. Su nombre era Carmen Reyes, y en su primer consejería, después de revisar toda la documentación que Mariana había recopilado, sonrió con algo que podría ser admiración. «Esto es impecable», dijo Carmen, paseando los papeles. «Tienes fotos, registros financieros, comunicaciones de texto admisibles, tienes el número de cuenta donde ha estado depositando dinero regularmente. Esto es». Carmen levantó la vista. «¿Cuánto tiempo has estado preparando esto?» 4 meses, respondió Mariana. Carmen levantó las cejas. 4 meses. Esto se ve como un trabajo de un año, como... Tengo acceso a sus cuentas, explicó Mariana. Compartimos bancos, servicios en línea, y tiene contraseñas muy predecibles. Carmen no preguntó más. En su negocio, una cliente bien preparada era un regalo. «Bien», dijo Carmen. «La pregunta ahora es, ¿qué quieres lograr?» Mariana había pensado mucho en esto. Un divorcio normal habría sido suficiente. Tomar la mitad de los bienes, la pensión alimenticia, empezar de nuevo. Pero eso no era suficiente para Mariana, porque aunque era ella quien había iniciado los cambios más profundos en su matrimonio, aunque en algunos universos paralelos Andrés podría argumentar que la distancia había comenzado años atrás, la traición había sido su elección, su consciente, deliberado, repetido a lo largo de meses, elección. «Quiero destruir su carrera», dijo Mariana calmadamente. «O al menos quiero que sea una opción. Quiero que esté tan atrapado en un litigio que no pueda simplemente irse con Victoria y construir una vida perfecta mientras yo intento reconstruir la mía». Carmen asintió lentamente. «¿Por qué?» «Porque», dijo Mariana, «Andrés es director general de operaciones de una empresa de telecomunicaciones. Victoria es directora de finanzas de la subsidiaria más importante. Basado en los correos que he visto, están discutiendo cómo ocultar sus gastos conjuntos como gastos corporativos. Están planeando, en esencia, una colusión financiera». Carmen dejó caer su bolígrafo. «¿Tienes pruebas de esto?»
correos específicos, facturas, todo está documentado. Mariana, dijo Carmen, inclinándose hacia adelante, si eso es verdad, eso no es solo un divorcio, eso es potencialmente fraude corporativo. Lo sé, respondió Mariana. Carmen la miró durante un largo momento. ¿Estás dispuesta a ir tan lejos? Esto significaría involucrarse con autoridades. Significaría que potencialmente enfrentarías represalias. Mi marido ha vivido una mentira conmigo durante 3 años, dijo Mariana, sus ojos claros y firmes. Ha gastado dinero de la empresa para sostener esa mentira. Pienso que es justo que enfrente las consecuencias. En abril, mientras Andrés trabajaba en una presentación para la Junta Directiva, Mariana tomó la carpeta de evidencia a la Procuraduría de la República. Lo hizo anónimamente, aunque sabía que eventualmente el nombre saldría a la luz. Pero le dio tiempo para prepararse, tiempo para que los investigadores hicieran su trabajo. La Procuraduría tardó 3 semanas en hacer contacto con la empresa. Tardó 2 meses más en completar su investigación preliminar. Tardó otro mes en descubrir que, efectivamente, había evidencia de mal manejo de fondos, de gastos corporativos clasificados incorrectamente, de una complicidad entre el director general de operaciones y la directora de finanzas de la subsidiaria. A mediados de julio, Andrés fue puesto en licencia administrativa mientras se realiza una investigación interna. No fue arrestado, no fue acusado, pero su nombre fue vinculado al escándalo en algunos artículos de prensa, lo suficientemente público para que sus colegas supieran que algo estaba mal. Mariana supo que lo había sabido cuando él regresó al departamento una tarde, su rostro pálido, su cuerpo rígido. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz baja, peligrosa. Mariana estaba en la cocina preparando una ensalada para la cena. Levantó la vista lentamente, su expresión completamente serena. «¿Hacer? No hice nada», respondió. «Mientes, tienes que haber sido tú. ¿Cómo más hubieran sabido? ¿Cómo más hubieran descubierto?». Su voz se quebró. «Me acusaron de fraude, Mariana. Fraude, mi carrera». «Tu carrera está en el lugar donde debería estar», dijo Mariana, continuando cortando vegetales. «En ruinas, junto con la mía». Andrés se acercó, agarrando su brazo. «Cuéntame la verdad. Cuéntame exactamente qué hiciste». Mariana dejó caer el cuchillo. Se giró hacia él con una calma que asustó a Andrés, más que si hubiera gritado. «Accedí a tus cuentas, leí tus correos, documenté tus gastos, vi a Victoria, y luego...» Mariana sonrió sin calidez. «Hablé con un abogado, documenté todo legalmente, y presenté evidencia de fraude a la Procuraduría. Así es como lo descubrieron». Andrés soltó su brazo como si quemara. «¿Cómo pudiste? Éramos esposos, eso es invasión de privacidad, eso es ilegal». «¿Sabes qué es ilegal?», preguntó Mariana, sus ojos negros como la medianoche. «Fraude corporativo, canalizar dinero de la empresa para financiar tus citas de amor. Eso es ilegal, y lo sabías, y lo hiciste de todos modos». Andrés se derrumbó en el sofá como si sus piernas se hubieran vuelto agua. «Van a acusarme, van a arruinar mi vida». «Lo sé», dijo Mariana regresando a la ensalada. «¿No te importa?», preguntó Andrés alzando la voz. «¿No te importa lo que pasará conmigo?». Mariana dejó de cortar. Se giró hacia él completamente. Su voz, cuando habló, fue tan fría que heló el aire entre ellos. «Hace 3 años, cuando descubrí que me engañabas, ¿te importó a ti? Cuando continuaste mintiendo mes tras mes, cuando planeabas dejarme por Victoria, ¿te importó entonces?». Andrés no respondió. «Creí que no», continuó Mariana. «Así que no, Andrés. No me importa. No me importa porque me enseñaste que el amor no es suficiente, que los 12 años que pasamos juntos no significan nada cuando encuentras a alguien más joven, más exitosa, más Victoria. Así que no me importa». Andrés se fue esa noche. Llamó a Victoria. Mariana sabía esto porque aún tenía acceso a su teléfono, antes de que él cambiara las contraseñas. Recogió una maleta de ropa y se fue. Mariana escuchó la puerta cerrarse
y por primera vez en meses, pudo respirar completamente. Agosto fue caótico. Los abogados de Andrés la contactaron. Había un divorcio inminente, acusaciones de acceso no autorizado a cuentas. Pero Mariana ya había previsto esto. Su abogada, Carmen, argumentó que como esposa, Mariana tenía derechos conyugales legales a los registros financieros compartidos, que ella no había accedido nada que no le perteneciera legalmente. La línea era gris pero lo suficientemente legal. El caso de fraude corporativo, sin embargo, fue completamente transparente. 2 meses después de que Andrés fue puesto en licencia, Victoria también fue investigada, luego suspendida. Ambos fueron referidos a la fiscalía para cargos criminales. Andrés contrató a los mejores abogados que pudo, pero el dinero que había ahorrado años atrás se estaba agotando rápidamente en honorarios legales. El divorcio fue rápido. La división de activos fue casi equitativa, aunque Mariana, con la ayuda de Carmen, aseguró que los años de ausencia emocional y la acusación de infidelidad le permitieran mantener el departamento de Polanco, la pensión alimenticia y una parte del fondo de retiro de Andrés. Andrés terminó con aproximadamente el 40% de lo que tenía hace un año. Tenía deudas legales, tenía una carrera arruinada y tenía a Victoria, que resultó estar en una situación similar. La diferencia era que Victoria aún tenía su propia carrera, aunque fuera destruida. Aunque fuera persona non grata en la industria de telecomunicaciones en México. En octubre, aproximadamente un año después de que Mariana descubriera los mensajes de V, Andrés fue formalmente acusado de fraude corporativo. Victoria también. Ambos enfrentaban entre 2 y 5 años de cárcel, además de multas y restitución. Mariana supo esto a través de su abogada, que sonrió cuando le dio la noticia. «Aún están negociando con la fiscalía», dijo Carmen. «Probablemente lleguen a un acuerdo, pero ambos van a tener antecedentes penales. Ambos van a pasar tiempo en la cárcel, y ambos van a tener dificultades para conseguir empleo en la industria financiera o de telecomunicaciones nuevamente». «¿Y el dinero?», preguntó Mariana. «Tendrán que reembolsar lo que robaron, aproximadamente $340,000 entre ambos. Eso vendrá de sus activos personales, no del dinero que distribuimos en el divorcio». Mariana asintió lentamente. No sintió alegría, no sintió satisfacción. Lo que sintió fue un cierre, una conclusión, un final que, aunque no era el que había esperado, era al menos un final. El legado de Andrés en la empresa fue destruido. Los reportes de la Procuraduría mencionaron su nombre específicamente como el arquitecto del esquema de fraude. En foros corporativos, su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción. Jóvenes ejecutivos usaban su caso como advertencia. «Mira lo que pasó con Andrés Fuentes. Deshonró a toda la industria». En noviembre, exactamente un año después de ese mensaje a las 2 a.m., ella está durmiendo. Mariana estaba en su departamento en Polanco, sola por primera vez en años, y se permitió un momento de reflexión. Había ganado el divorcio, había ganado la casa, había ganado la pensión alimenticia, y había destruido la carrera de un hombre que una vez la amó, o al menos que fingió amarla tan bien que ella lo creyó. Pero también había sacrificado algo. Un año de su vida dedicado a la venganza, un año de fingir normalidad, de mantener un disfraz, de vivir en la mentira que había construido alrededor de la mentira de Andrés. Había ganado, sí, pero el costo había sido muy alto. Entonces, sentada en el sofá gris, mirando la lluvia en las ventanas de Polanco, Mariana se hizo una promesa. Nunca más volvería a permitir que el amor se convirtiera en complacencia. Nunca más volvería a ignorar sus instintos. Nunca más volvería a ser invisible en su propia vida. Apagó la luz, y en la oscuridad dejó ir al Andrés que una vez conoció, junto con la Mariana que había sido. Capítulo 4. El crecimiento. Habían pasado 2 años desde que Mariana descubrió los mensajes, 2 años desde la venganza cuidadosamente orquestada. El departamento de Polanco seguía siendo suyo, aunque ahora lo había rediseñado completamente. Nada de los muebles minimalistas que Andrés había elegido, nada de las paredes grises neutras.
Ahora había un amarillo cálido, plantas por todas partes, arte de artistas mexicanos que ella realmente amaba. No solo arte que parecía impresionante en las paredes de un ejecutivo. Mariana estaba en su cocina, preparando un café, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermano en Querétaro. ¿Viste las noticias? Salió el veredicto. Mariana buscó en Google: sentencia de Andrés Fuentes por fraude corporativo, 3 años de cárcel. No sintió nada, o más bien, sintió algo que no tenía nombre. Era como si Andrés fuera alguien que había conocido en una vida pasada, alguien que no tenía conexión con su presente. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Carmen, su abogada. Quería asegurarme de que lo supieras, también asegurarse de que entiendas que esto finaliza todos los procedimientos. Eres libre. Mariana sonrió. Eres libre. Qué frase más simple y poderosa. En los 2 años siguientes después de la venganza, Mariana había tenido que hacer trabajo interno significativo. Había ido a terapia. Un terapeuta cuidadoso, que no la juzgaba, pero que le ayudaba a entender que la venganza, aunque satisfactoria en el momento, había dejado cicatrices. La venganza es una prisión, le había dicho su terapeuta, un hombre de 60 años con ojos tristes. Incluso cuando ganas, sigues atrapada en la celda con tu adversario. Mariana había tardado meses en entender esto completamente, pero gradualmente, a través de la terapia, el yoga, la escritura, y simplemente permitirse existir sin un objetivo último, comenzó a liberarse del peso de la venganza. Volvió a ver a sus amigas, a las que había ignorado durante el año de la venganza. Una de ellas, Sofía, una abogada que trabajaba en derechos humanos, se había mudado a Guadalajara. Cuando se reencontraron para un café en la CDMX, Sofía la miró de una manera que sugería que podía ver la persona que Mariana había sido y la que ahora era. «Te ves diferente», dijo Sofía. «Me siento diferente», respondió Mariana. «Pasé un año siendo alguien que no reconocía». «Pero lo hiciste», dijo Sofía. «Lo que hiciste con Andrés fue extraordinario, horrible, pero extraordinario». Mariana había negado con la cabeza. Fue venganza, no fue extraordinario, solo fue necesario. ¿Hay diferencia?, preguntó Sofía. Mariana no tenía una respuesta rápida a esa pregunta, pero con el tiempo, con los años que pasaban, comenzó a entender que sí había diferencia. La necesidad era reactiva, pero lo que ella había hecho, aunque comenzó como reacción, se había convertido en algo más. Se había convertido en un acto de autodeterminación, un acto de decir: no voy a dejarme destruir silenciosamente. En 2026, Mariana fue ascendida a directora de humanidades en su escuela. Fue un rol que requería liderazgo, visión y una comprensión profunda de cómo impactar vidas de adolescentes. Aceptó el puesto sin dudarlo, porque ahora sabía más que nunca que tenía capacidades que iba a usar. Además, la educación se había convertido en algo más que un trabajo. Se había convertido en una forma de redención. Enseñar a adolescentes sobre literatura, sobre los temas universales de traición, pérdida y crecimiento, se sintió como si estuviera procesando su propia experiencia en tiempo real. Cada novela de García Márquez, cada drama de Lorca, cada historia de Cortázar que enseñaba, la ayudaba a entender su propia historia un poco mejor. Una vez, mientras enseñaba 100 años de soledad, un estudiante preguntó: ¿por qué Aureliano regresa a Macondo si sabe que será destruido? Mariana había dejado pasar un momento antes de responder. Porque la historia es más grande que la sabiduría. Porque a veces tenemos que vivir nuestras tragedias para entender quiénes somos. El regreso no es debilidad. Es la aceptación de que somos parte de un ciclo más grande. El estudiante había asentido lentamente, como si entendiera. En el verano de 2027, Mariana se fue de viaje a Costa Rica. No fue un viaje planeado. Simplemente decidió que quería ver el océano y compró un boleto en un vuelo de última hora. Pasó 2 semanas en una pequeña casa en Tamarindo, leyendo, nadando, caminando por playas donde nadie sabía quién era. Una noche,
Mientras estaba sentada en la playa al atardecer, un hombre se sentó a su lado. Era un turista de Argentina, poeta en la vida real, que estaba escribiendo un libro sobre viajes y transformación personal. Se pusieron a hablar, y Mariana, por primera vez en años, contó parte de su historia. «Entonces, ¿fue una venganza?», preguntó el poeta. «Fue claridad», respondió Mariana. «Finalmente vi la situación tal como era, no como quería que fuera, y actué en base a esa claridad». El poeta asintió. «En Argentina tenemos una palabra, quilombo. Significa caos, desorden, complicación. Pero también significa que algo que estaba oculto finalmente está visible. Tu historia es un quilombo, pero es un quilombo necesario». Mariana nunca volvió a ver al poeta, pero esas palabras se quedaron con ella. A finales de 2027, 3 años y medio después de descubrir los mensajes, Mariana recibió una carta. Venía de la cárcel de Santa Marta a Catitla. Era de Andrés. Dudó antes de abrirla, pero lo hizo. «Mariana», comenzaba, «no esperaré que respondas. Probablemente destruyas esto, pero tenía que intentar. He pasado los últimos 3 años pensando en cómo llegué aquí. No fue por ti, quiero ser claro en eso. Fue por mis propias decisiones, mis propias debilidades, Victoria y yo. Eso terminó hace mucho tiempo. Cuando nos arrestaron, ella dijo que yo había sido el que iniciara todo, el que la presionara. Y probablemente tenía razón, pero yo soy un hombre que merece lo que me pasó. Fui infiel, fui corrupto, mentí durante años, y luego cuando finalmente fui expuesto, culpé al mundo en lugar de culparme a mí mismo. No pido tu perdón, ni siquiera espero que creas que me he arrepentido, pero quería que supieras que en la cárcel, viendo mi vida desde esta perspectiva, finalmente puedo ver quién eras tú, quién eres. Y veo ahora que desperdicié 12 años con la mejor versión de una mujer que un hombre podría haber pedido. Te deseo lo mejor, sinceramente. Espero que encuentres a alguien que sea digno de ti. Espero que vuelvas a creer en el amor. Andrés». Mariana leyó la carta 3 veces. Luego la quemó en la chimenea de su departamento. Vio cómo se convertía en ceniza, cómo las palabras de Andrés desaparecían en humo. No fue un acto de rabia, fue un acto de desprendimiento. Porque aunque la carta sugería arrepentimiento, Mariana había aprendido que el arrepentimiento de otros nunca sería suficiente para sanarla. Solo su propio crecimiento podía hacer eso. En 2028, Mariana conoció a alguien, un hombre que trabajaba en una ONG que había dedicado su vida a educar a niños en comunidades vulnerables. Se llamaba Miguel, y no era perfecto. Tenía miedos, inseguridades, una exnovia que aún lo perseguía ocasionalmente. Pero era honesto, y esa honestidad, Mariana descubrió, era la cosa más valiosa que cualquier hombre podía ofrecerle. Un día, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, Miguel preguntó, «¿Alguna vez te has arrepentido? De lo que hiciste con Andrés, quiero decir». Mariana pensó en esto. «No», dijo finalmente, «pero he aprendido que no hay satisfacción real en la venganza. Ganaron el caso, pero fue un tipo de ganar que te deja vacío. Fue necesario para sobrevivir, pero después tuve que encontrar razones para vivir que no fueran destruir a otra persona». Miguel asintió. «¿Y las encontraste?». Mariana miró a este hombre que la estaba mirando con genuina curiosidad, sin juzgar. «Sí», respondió. «Las encontré». 5 años después de que Mariana descubriera los mensajes a las 2 a.m., había reconstruido completamente su vida. La venganza, que en su momento le parecía tan satisfactoria, se había convertido en una cicatriz que ocasionalmente tocaba, pero que ya no controlaba. Andrés salió de la cárcel después de cumplir 5 años. Mariana nunca supo dónde fue. Probablemente México o a otro país. Su nombre desapareció de las noticias. Se convirtió en historia. Se convirtió en un fantasma. Y Mariana siguió viviendo. Enseñaba, amaba, reía, viajaba, escribía. Reconstruyó amistades. Encontró paz en la soledad.
y descubrió finalmente que la mejor venganza no era destruir a Andrés, era convertirse en alguien que no lo necesitaba, porque la libertad verdadera, entendió Mariana años después, no viene de ganar, viene de soltar, de dejar ir las cadenas que atamos cuando creemos que el sufrimiento de otro nos sanará. Y en una noche cualquiera, 5 años después, sentada en el departamento de Polanco, que había transformado en un hogar, con Miguel dormido en la habitación contigua, con sus amigas planeando un viaje a Oaxaca, Mariana finalmente pudo cerrar los ojos sin ver a un hombre diciendo: «Ella está durmiendo en una habitación de hotel en Monterrey», porque ya no le importaba, y eso, Mariana descubrió, era toda la victoria que necesitaba.